Buenas noches, pueden tomar sus asientos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Día frío hoy? Lindo, dicen, sí. Para los que amamos el frío. Pero gracias a Dios que tenemos tantos recursos, acá estamos calentitos, ¿no? Qué lindo. Sabemos que hay tanta necesidad afuera. Y qué lindo es poder adorar y qué lindo es poder compartir juntos como iglesia, es maravilloso. Bueno, hoy quiero traerles una palabra sencilla, pero creo que es más que nada una... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Más que una palabra para tomar, yo creo que es una herramienta que tenemos, que puedo compartir hoy, una herramienta. Y le puse como título, tomar una actitud. Y me encantó el flyer, no sé si se va a ver. Me encantó el flyer porque hay un soldado, pero que está tomando una actitud que es lo que uno, cuando ve un soldado, ¿qué piensan? Piensan en el soldado que está ahí con todas las armas, ¿no? Armado hasta los dientes, peleando, corriendo por todos lados. Yo me imagino, cuando vos me decís tomar una actitud, yo me imagino como esas peleas de las películas que van todos gritando, ¡ah! Así, ¿no? Me imagino eso, tipo, bueno, tomar una actitud y como que te dan ganas de hacer algo, de salir corriendo. Y creo que fue muy clave. Ay, qué bueno que sacaron ese ruido. Que fue muy clave, creo, este flyer, porque vos ves a un soldado de rodillas. Y eso es a lo que hoy quiero hablar un poco de la oración. Quiero dar un par de herramientas que creo que son muy necesarias para nosotros, porque a veces oramos y no sabemos, quizás no entendemos qué estamos orando. A veces simplemente oramos y no sabemos ni por qué, ni qué va a pasar, no sabemos ni qué está pasando en nuestra vida, pero bueno, sí, oramos. Y como que a veces es bueno ser entendidos y de eso es lo que hoy quiero hablar. Vamos a ver el texto que está en Daniel 10, 12. No vamos a leer todo el texto porque es un poco complejo, es una visión que tuvo Daniel, pero sí les voy a explicar un poco para que tengan el panorama. ¿Alguien ya leyó el libro de Daniel? Vamos a leer, dice Daniel 10, 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quién se lo dijo? Esto les comento un poco el contexto. Daniel estaba en un momento de oración, en un momento de aflicción. Él se dispuso, como bien dice acá, se dispuso a orar y estuvo ayunando por 21 días, por una causa. Resulta que Daniel estaba, en el contexto del pueblo de Israel, estaban cautivos. Ellos habían estado cautivos en Babilonia por 70 años, como el profeta Jeremías lo había dicho, ¿no? Que por no escuchar a Dios, miren que vengo leyendo Jeremías y todo el tiempo Dios está diciendo, vuélvanse a mí porque todavía es momento, vuelvan sus caminos, arrepiéntanse de sus pecados, escúchenme. Y el pueblo que dijo, no te queremos. Literalmente le dieron la espalda a Dios,
lo rechazaron y la consecuencia de haber rechazado a Dios fue que este pueblo iba a estar cautivo en Babilonia. Resulta que Daniel tenía algo más de 70 años en ese momento y Daniel se puso a leer la palabra. En ese momento supongo que tenían esos rollos, ¿no? Y se pone a leer justamente la profecía de Jeremías. Dice, a ver si la tengo acá. No, pero bueno, él lo que hace es, se pone a leer la palabra y dice, Dios había dicho que el pueblo iba a ser cautivo durante 70 años, iban a tener desolación. Entonces él se puso a sacar cuentas y dice, bueno, cuando pasó esto, se puso a hacer cálculos. Cuando Dios dijo esto, cuando Jeremías dijo esto, yo era quizás un niño o un joven. Entonces él se puso a pensar y dijo, bueno, yo ya tengo quizás 80 años más o menos, ya pasaron los 70. Y la palabra de Dios decía que el pueblo iba a estar en cautiverio, pero que después de los 70 años Dios los iba a bendecir, que Dios los iba a restaurar, que Dios los iba a liberar. Hay palabras de promesas y promesas en Jeremías diciendo, yo voy a derribar, voy a destruir, pero también voy a edificar y plantar en ustedes. Les dijo, yo voy a despertar, en el tiempo cumplido yo voy a despertar la palabra, los voy a liberar, los voy a sacar del cautiverio. Era una tremenda promesa de parte de Dios de liberación, porque ya el tiempo de disciplina ya estaba, ya se había cumplido. Ahora Dios los iba a bendecir al doble por su gran misericordia, ¿no? Entonces Daniel en ese momento, bueno, dijo, ¿qué está pasando acá? Acá Jeremías me está diciendo que después de los 70 años iba a venir una lluvia de bendiciones, iba a haber liberación. Y él decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está cumpliendo esto? ¿Por qué el pueblo sigue cautivo? No se estaba cumpliendo la palabra. ¿Y qué hizo Daniel? Tomó la actitud no de salir a pelear contra el rey de Babilonia, no. Se puso a orar, dispuso su corazón a clamar y buscar a Dios hasta que Dios le diga qué estaba pasando. Fue como, bueno, Señor, no estoy entendiendo el asunto. Vos dijiste que esta palabra se iba a cumplir y no se está cumpliendo. ¿Qué está pasando? Fue con esta actitud de, Señor, es tu palabra, es tu promesa. Y me encanta porque este ángel le dice, dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Por eso fueron oídas tus palabras. Ahora, él se dispuso a entender, él se dispuso a escudriñar la palabra. ¿Qué es entender? Es saber algo con perfección. Él no dijo, bueno, así nomás, bueno, me parece que Dios había hablado algo de alguna promesa. No, él se puso a hacer cálculos, bueno, a ver, este tiempo se cumplió, este tiempo no. Él se dispuso a escudriñar la palabra de Dios. Cada palabra que Dios había hablado por medio de Jeremías, él se puso a escudriñar, se dispuso a entender cuáles eran los tiempos. Me hacía acordar a lo que predicó Javi, creo que fue, de ser entendidos en los tiempos. Y lo que estaba haciendo Daniel era esto. Dijo, yo me voy a proponer a leer todo lo que Jeremías dijo y ver qué se cumplió y qué no, y me meto en la palabra de Dios. Me meto en la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que está pasando, porque esta palabra no se está cumpliendo. Si nosotros quisiéramos saber realmente cuál es la voluntad de Dios con nuestras vidas, con nuestra familia, con lo que está pasando en tu casa, con lo que está pasando en la nación, en el mundo, si realmente nos pondríamos a buscar y a escudriñar, yo creo que nos sorprenderíamos, porque primero que todo está en la palabra. Lo que ya fue, lo que es y lo que va a ser, está todo en la palabra. El Señor, si vos te disponés a escuchar y a escudriñar su palabra, a leerla, a comerla, el Señor te habla, el Señor te muestra. Pero es algo que quizás por ahí no somos muy disciplinados en esto de estudiar. Y no me refiero a
estudiarla de una manera teológica. Sé que hay mucho conocimiento teológico, hay mucha teoría, pero qué diferente es cuando la actitud de tu corazón es: me dispongo a entender cuál es la voluntad de Dios. Y hemos escuchado en varias de las prédicas anteriores que los tiempos de Dios no son los nuestros, que los pensamientos de Dios no son los nuestros, que los métodos, como dijo el pastor el sábado, los métodos de Dios no son los nuestros. Entonces yo pensaba, bueno, yo me dispongo a entender la voluntad de Dios, pero es imposible, ¿no? O no que es imposible, es como yo quiero ir para allá y el Señor me está llevando para allá y el propósito es, ¿no?, como algo que no lo vamos a poder entender. Pero lo que se propuso Daniel era entender cuál era la voluntad del Señor. Yo no voy a entender nunca el cómo Él quiere hacer las cosas o de qué manera, porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Incluso una de las promesas en Jeremías era: yo tengo pensamientos de paz y no de mal. En un contexto terrible, en un contexto de cautiverio, desolación y todo lo que el pueblo iba a vivir. Y Dios le está diciendo: pero yo tengo pensamientos de bien. ¿Y quién puede entender esa palabra en un contexto terrible? Es difícil, pero el buscar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo aprenda. Quizás no estoy entendiendo a dónde Dios me lleva, pero lo que sí puedo llegar a entender es qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda en medio de ese camino por el que me lleva. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿En qué tengo que crecer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida o en el contexto en el que estoy? ¿Cuál es el tiempo en el que estoy? ¿Alguna vez se preguntaron en qué tiempo estoy? O bueno, ¿qué es lo que el Señor está haciendo ahora en mi vida, hoy? Si en este momento estoy, no sé, quizás estoy aprendiendo a servir, si ya es momento de madurar, si quizás, bueno, estoy en un momento en el que el Señor me está ensanchando, estirando, el Señor me está empujando a salir. Tenemos que ser sabios en esto, en entender qué es lo que el Señor quiere para mi vida. ¿Y por qué? Porque primero que necesitamos orar de la manera correcta. Necesitamos clamar al Señor y no con golpes al aire, como en un momento dijo Pablo, sino clamar al Señor y decir: Señor, yo quiero ir para este lado y vos me estás llevando. Bueno, quiero entender en qué momento estoy, en qué etapa de mi vida estoy. Quiero entender qué estás haciendo en mi familia. Quiero saber, quiero ser sabio en mi mover, ¿no? En moverme en oración, en palabra. ¿Qué palabra estoy buscando en mi devocional? ¿Estoy buscando palabra para mí? ¿Estoy buscando palabra para, no sé, fulanito que sé que está mal? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos esperando de Dios que nos hable? Cada vez que nos metemos en la palabra el Señor nos va a hablar y es importante escuchar y prestar atención a cada palabra que se está hablando. El otro día hablábamos y decíamos cómo cada palabra, cada prédica, que somos diferentes los que venimos predicando, y yo no me pongo a preguntar, bueno, a ver, Javi, ¿qué vas a predicar? No. El Señor está hablando una misma línea, y yo no sé si se dieron cuenta, pero es una misma línea que Dios viene hablando. No son palabras aisladas, no son palabras que, bueno, a mí se me ocurrió hoy hablar. El Señor está hablando a través de Javi, a través de Reggie, a través de los pastores invitados que ellos no conocen ni el contexto nuestro, ni la necesidad específica de cada uno. Es Dios hablando. Dios hablando, y si nosotros no estamos prestando atención a la palabra, no vamos a ser entendidos cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy, cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, cuál es la voluntad de Dios en África. A mí me costaba al principio, entender, bueno, cuál es la visión en el centro de capacitación allá en Chimoio. Me costaba entender, bueno, está bien, están construyendo y van a hacer talleres, pero me costaba entender, entonces no sabía cómo orar. Me pasaba eso, bueno, Señor, bendecí y hacé y que se haga la obra y que puedan construir. Y me quedaba ahí, como que me quedaba corta, porque no sabía el propósito. Y hoy
el Señor me lleva a entender y a ver lo grande que es ese propósito, esa visión. Y fue no simplemente o sea, yo me dispuse a entender qué es lo que estaban haciendo porque necesito interceder de manera correcta, necesito orar específicamente. Entonces me pego a los pastores, los escucho hablando, escucho cada testimonio, me intereso en saber qué está pasando allá, cuál es la necesidad, y se me empieza a abrir un panorama que digo, bueno, vos decís, les están hablando a hijos de pastores, les están hablando a los pastores, a jóvenes líderes, y vos pensás, bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué necesitan ellos? ¿Más palabra de Dios? En realidad, yo veía una de las cosas, la diversidad de religiones que hay allá, la mezcla que hay, la cantidad de cosas que quizás necesitan una dirección de parte de Dios en ese lugar. El avivamiento que estamos esperando. Después seguramente Luli va a contar lo que pasó allá con una joven que fue liberada y vos decís, no se puede entender. Una hija de pastores o una persona que vos decís, bueno, ya es cristiana, que sea liberada, que tenga cosas que sanar, nos parece a nosotros como... Pero es eso, me dispongo a entender y me pongo a orar de la manera correcta, ¿no? Se empieza como a abrir el panorama. Lo mismo en tu familia, lo mismo en tu casa. ¿Amén? Bien, y algo que destaco de la vida de Daniel es que lo que era importante para Dios se hacía importante para él. Él se dispuso a entender porque no le fue simplemente, bueno, algo más. Era importante para Dios la liberación de su pueblo, porque Dios lo prometió y Dios quería hacerlo, Dios quería bendecir. Con amor eterno los he amado, dijo Dios. ¿Cómo no voy a tener misericordia y compasión de ustedes? Dios amaba tanto a su pueblo que más allá de la disciplina, de todo lo que tenían que pasar, Dios tenía una bendición tan grande para ellos. Y Daniel la tomó como suya propia esa carga. Entonces empezó a clamar con la carga que realmente venía de Dios. Y en esto de la sabiduría, digo, a veces nos llenamos tanto de conocimiento, pero muy pocas veces aplicamos la palabra a nuestra vida y nos dejamos influenciar por las cosas externas, ¿no? Por lo que pasa o por las opiniones de las personas, pero a lo que iba Daniel era a la palabra de Dios. Él buscaba la sabiduría de Dios, el conocimiento profundo de Dios. Y a eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, que eso nos lleva a madurar, nos lleva a crecer, a ir un paso más en la palabra. Entonces, entender es la herramienta que nos lleva a orar según su voluntad y su reino. Amén. En Jeremías 9:23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Y Dios está hablando, Dios está diciendo: no te alabes en lo que sabes, no te alabes en lo que haces y tampoco te alabes en lo que tenés. Eso no sirve de nada. Si querés alabarte, que es una naturaleza que tenemos de querer reconocimiento y querer, ser satisfechos con nosotros mismos, ¿no? Esto de, bueno, si querés alabarte, alábate en conocerme y entenderme, dice Dios. Conocerme y entenderme. Y dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero. Y ahí el Señor mismo nos está diciendo qué es lo que Él quiere para nosotros. Él hace misericordia, juicio y justicia.
Y eso nos lleva a orar también de la manera correcta, a decir, Señor, ¿qué es lo que vos querés? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es lo que mueve tu dedo para obrar, para hacer acá en la tierra? Y vamos a pasar al segundo punto, que el ángel le dijo que se dispuso su corazón a entender y a humillarse en su presencia. ¿Qué es humillarse? Abandonarnos en su presencia y aceptar su voluntad. Daniel era un hombre noble, era un gobernador, él tenía todos los privilegios, él no estaba junto con el pueblo pasándola mal, él estaba en otro lugar, estaba en lugares de privilegios, en lugares de renombre, él era un hombre que Dios lo apartó con un propósito. Pero él decidió no vivir cómodo con sus privilegios, sino que decidió afligirse por la causa de Dios. Y él mismo lo dijo, me afligí por 3 semanas por causa de que no se estaba cumpliendo la palabra de Dios, de que mi pueblo, por así decir, el pueblo de Dios, que lo hago mío, este pueblo no está siendo libre, no se está cumpliendo esa liberación de parte de Dios, esa bendición no está llegando. Y se dispuso a afligirse 3 semanas en ayuno y en oración, en ruegos. A ver si lo tengo acá. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y lo vemos a él en el capítulo 9, vemos la oración que él hace. La oración de rendición total, de decir, Señor, hemos pecado contra ti. Él se une a su pueblo. No está diciendo, ay, Señor, mirá, el pueblo pecó, pero bueno, perdonalos. No, él está tomando como suyo. Igual a lo que Cristo hizo por nosotros, de, bueno, vos pecaste, pero te perdono. No. ¿Cristo qué hizo? Tomó el pecado tuyo y mío, lo tomó como si fuera suyo, siendo que él era santo. Daniel no era santo, pero se atribuye ese pecado, esa carga, como si fuese suyo, ¿no? Y dice, me fui. Bueno, que él pasó esas 3 semanas en ayuno y en aflicción, reconociendo el pecado de ellos, no voy a leer todo el capítulo 9 porque es muy largo, pero si lo quieren leer, es una oración tremenda que él hace, humillándose delante de Dios. Siendo un noble, teniendo todos los privilegios, él decidió ponerse de rodillas y clamar por ese pueblo. Y algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con esto de humillarse, es salir de nosotros mismos. Lo que hizo Daniel es salir de sí mismo. Salgo de mí y me pongo a orar no por mi bendición, por mi casa, por mi bienestar y mi propósito y mi llamado. Y él no estaba enfocado en, bueno, Señor, ¿qué querés que yo haga en este lugar? No. Él salió de sí mismo y se puso a clamar por una necesidad de afuera. Y eso es algo que mueve el corazón de Dios. En un momento yo, cuando recién me convertí, me acuerdo que, bueno, yo estaba ahí súper encendida y todavía no tenía bien el conocimiento de la palabra, pero me acuerdo que para mí era, no sé, era como salir y predicar y no me importa cómo y quería predicar en los colectivos y aunque yo no me animaba y todo, pero era como esas ganas adentro de, ay, hay que hablar de Dios y hay que predicar. Y me acuerdo que una vez me puse a orar y decir, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Estaba, ¿no? Como ahí en ese primer amor. Pero en un momento yo me pongo a orar, Señor, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Qué es lo que a vos te importa? ¿Qué es importante para vos? Y esa era mi oración durante días y días. Señor, mostrame, ¿qué es importante para vos? Y el Señor me iba mostrando
no a través de su palabra. Él me iba mostrando a medida de que yo iba, me acuerdo que iba al trabajo y una vez volvían en un colectivo que estaba lleno. ¿Vieron cuando los colectivos están hasta las manos, no? Y yo estaba ahí toda apretada, así en la parte de adelante, en el colectivo, y había una familia atrás mío. Era toda una familia, me acuerdo que estaba la mamá, el papá, eran como 3 nenes o no sé cuántos, discutiendo, pero de una forma que vos decís, ubicante, estás en un colectivo, está lleno de gente. Y me acuerdo que las personas que estaban ahí alrededor de ellos como que eran como, bueno, damos un paso atrás porque acá se arma, ¿no? Y yo veía, y yo me acuerdo que yo estaba al lado de ellos, y yo me quedé así, como mirando la situación de qué estaba pasando ahí, por qué se están matando, por qué se están gritando así de esa forma. Era algo bastante inusual de ver, y más en un colectivo. Pero me acuerdo que yo me quedé y esperaba, ¿no? Bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Les hablo? ¿Les predico? ¿Qué hago? Y entendí en ese momento que simplemente tenía que observar, porque ya me acuerdo que ellos habían empezado con esa discusión unas paradas antes de que yo me tenga que bajar. Entonces mucho tiempo no tenía para predicar, o si no me iba a pasar, ¿no? Y digo, bueno, no sé, pasa una parada, en la otra yo ya tenía que bajarme, y me quedo, Señor, ¿qué hago? ¿Predico? ¿No predico? Encima que yo soy lenta, como me cuesta mucho ir y hablarle a una persona, me cuesta, es como que yo me tomo todo el tiempo. Y bueno, en ese momento entiendo que el Señor me deja observarlo, y se me empieza a llenar el corazón de una angustia tan grande. Se me empezó a llenar los ojos de lágrimas y sentía como angustia tan fuerte adentro. Y me bajo del colectivo y en ese momento no estaban mis papás en mi casa. Y lo primero que hago es, abro la puerta, cierro la puerta, dejo mi mochila, todo, me arrodillo y me pongo a orar por esa familia. Y me pongo a orar por todas las familias rotas que pueden haber, ¿no? Porque era como, Señor, ¿qué está pasando acá? En pleno colectivo, o sea, ya viste, era como algo totalmente deliberado. Y el Señor me llevaba a pensar en esto. Después tuve otra situación parecida donde me llega una foto de WhatsApp. Me acuerdo que estaba en mi casa, estaba estudiando, y me llega una foto de unas personas. Veo a una persona en esa foto y me pasa lo mismo. Y me empieza a agarrar como una angustia en el corazón. Y tuve que dejar todo, porque era tan fuerte, tuve que dejar todo y ponerme de rodillas a orar por una persona específica que estaba en la foto. Y era el Señor moviéndome a orar, y era el Señor respondiéndome todo el tiempo. A mí me importan las almas. Eso es lo que a mí me importa. Me importa que ores por las personas, que salgas de vos misma, que salgas de tu burbuja y que empieces a mirar la necesidad que está afuera. El Señor me llevaba como a observar diferentes cosas. Después vi que esa persona que yo había visto en la foto la estaba pasando mal, y espiritualmente era algo muy grosso lo que tenía. Y ahí entendí, digo, con razón el Señor quería que ore por esta persona. Yo no tenía idea ni qué orar, pero empecé a orar por ella. Y eso me llevó a entender que hay una necesidad mucho mayor que quizás está a 2 cuadras de tu casa y no te estás dando cuenta. Quizás hay una necesidad mucho mayor al lado tuyo y vos estás enfocada en tu propósito, tu llamado, tu guerra espiritual y hay que mis pensamientos y que mi vida y que mi casa y que mi orden. El Señor se encarga de nosotros y lo sabemos, ¿o no? El Señor se encarga de cubrir nuestras necesidades, se encarga de llevarnos a crecer. El Señor derriba y construye, el Señor hace con nosotros a su manera. Pero no nos tenemos que enfocar y entretener en eso solamente. Tenemos que tener mucho cuidado con este equilibrio, no descuidar nuestra vida, pero sí no dejarnos entretener con nuestra casa espiritual, nuestra burbuja, nuestro estar aislados en lo que me pasa y mirá lo que el enemigo me está haciendo y mirá.
porque quizás al lado tuyo hay una persona que realmente la está pasando mal. Y el Señor quiere que vos ores por ella, o el Señor quiere que vos le hables o que hagas algo. Por eso yo digo que hay una necesidad mucho mayor y que nuestra visión tiene que estar enfocada hacia arriba. Y por eso es necesario ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La salvación de las almas, porque Cristo va a venir. Y esa es la promesa que nosotros deberíamos decir, Señor, esta promesa no se está cumpliendo, ¿qué está pasando? ¿Tendríamos o no que tendríamos que tener esta misma actitud? Señor, vos me prometiste que vendrías, vos me prometiste que el diablo ya estaba vencido, que lo ibas a derrotar. ¿Qué está pasando con esta promesa? ¿Por qué no estás viniendo? Y el Señor te va a decir, hay tanta gente todavía que no escuchó el Evangelio y vos estás entretenida en tus cositas, y vos estás entretenido en tu casa, y estás entretenido en tu batalla espiritual, que te estás olvidando del propósito mayor, que es mucho mayor que mi problema. Entonces, eso es humillarse, eso es venir a Dios y decir, Señor, quiero tu voluntad y no la mía. Quiero salir de mí misma, quiero reconocer que dependo de vos y que no puedo hacer nada separada de vos. Amén. Y puse un tercer punto que me pareció importante, que es permanecer en oración. Tenemos entonces lo que el ángel le dijo, se dispuso el corazón a, primero, entender, a ser entendido y a humillarse. Y ahora vamos a ver el permanecer en oración. Y esto lo voy a leer. Lo cerré. Bueno, está en Daniel, a ver Gio, si lo podés buscar. Es el versículo que sigue, Daniel 10, 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El ángel le había dicho, tus oraciones fueron escuchadas desde el primer día que vos te dispusiste a orar. ¿Pero qué pasó? ¿Se acuerdan que Daniel estuvo durante esos 21 días, estuvo en ayuno y oración hasta que el Señor responda? Él no se quedó, bueno, oro un día y al otro día, oh, bueno, ya está, me quedo ahí. No, hasta tener la respuesta se quedó orando. Y miren el por qué no llegaba esa respuesta a Daniel. Había un príncipe, el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. Resulta que cuando Daniel se alineó a la voluntad de Dios, movió no solamente el dedo de Dios, sino todos los ángeles, las potestades, los principados. Empezó a haber una guerra en el campo espiritual en ese momento. A ver, Dios había prometido una liberación y el diablo, ¿qué se va a quedar quieto? No, el diablo, ¿qué va a querer? Oponerse. Lo que el diablo quiere es que vos estés cautivo, que vos estés entretenido en lo tuyo, que vos no tengas la liberación, que vos no tengas la promesa. Lo que el enemigo quiere es que la voluntad de Dios no se cumpla. Básicamente es eso, no es tu enemigo, es el enemigo de Dios primero. Y por eso, por consecuencia, es enemigo de nuestras almas. Entonces eso también lo tenemos que tener, creo que para mí es algo tan importante tener en claro que la batalla no es contra mí, que el enemigo no es que, ay, el enemigo me golpea y con los pensamientos, y no es conmigo la cosa es con Dios. El enemigo está queriendo que no cumplas el propósito de Dios. ¿Dios quiere bendecirte? Sí, pero lo que a veces el enemigo deja es que Dios te bendiga tanto, que vos te estés ahí como deleitándote en las bendiciones y te olvides de las otras cosas. El enemigo va a entretenerte con cualquier cosa. El punto es que la voluntad de Dios no se cumpla. Ese es su objetivo. Él tiene un objetivo muy claro y es que el reino de los cielos no avance porque este es su trono, el mundo, la tierra es su trono.
y no quiere que el reino de los cielos venga. Entonces tenemos que tener muy en claro, cuando estamos orando, cuando estamos en nuestra batalla, en la pelea, que podamos entender que la lucha es contra el reino de Dios. Y por eso, mucho más nosotros tenemos que estar vigilando y en todo momento estar despiertos a qué es lo que está pasando. Dice, bueno, que él permaneció hasta obtener la respuesta. Y yo les quiero, a ver, Pablo y Silas. Acá tengo otro ejemplo muy claro de una actitud de decir, bueno, aunque se me oponga el enemigo, aunque se oponga lo que sea, yo voy a permanecer en oración. Voy a permanecer en que la voluntad de Dios se cumpla hasta que se rompa esta oposición, hasta que el ángel pelee, que peleen lo que tengan que pelear, pero que la bendición de Dios llegue. Esa tiene que ser nuestra actitud. Pelear por la voluntad de Dios, esa tiene que ser nuestra actitud. Y Pablo y Silas lo vivieron. Eso está en Hechos 16, pero lo voy a comentar porque es un poco largo. Pero Pablo y Silas, ellos se fueron a predicar a un lugar y resulta que una de las mujeres se había manifestado. Bueno, ellos liberaron un demonio y por predicar la palabra y por hacer esto traigo el reino de Dios a la tierra, lo metieron a la cárcel, a los dos. Otra vez, el enemigo se está oponiendo. El enemigo no va a querer nuestra libertad. El enemigo quiere que vos te mantengas ahí oculto. Y cuando el reino de los cielos comienza a avanzar, vamos a tener esta clase de oposición, de persecución. Y lo que hicieron ellos, ¿qué fue? En la cárcel dijeron, ay Señor, estoy acá, ¿por qué nos metiste acá? Ellos no se quejaron en ningún momento, lo echaron la culpa a Dios, en ningún momento se quejaron, sino que lo que hicieron fue cantar y alabar al Señor en la cárcel. Ellos trajeron a Dios al problema. Tuvieron un problema, tuvieron una oposición, bueno, lo traen a Dios. Señor, acompáñame acá, donde estoy. No importa el problema que estemos viviendo, no importa la situación, la dificultad que tengamos, sino lo importante es decir, bueno, Señor, clamo a vos y te pongo a vos primero y traigo a Dios a ese problema. Gracias a que ellos empezaron a cantar alabanzas, empezaron a alabar al Señor en la cárcel, uno de los carceleros se convierte. Creo que el carcelero y la familia se convierte a Dios, se convierte a Cristo, conocen el Evangelio gracias a que ellos estaban en la cárcel y cómo Dios obra todo para bien. Obró esta oposición, Dios la revirtió y la convirtió en una bendición porque se convirtió el carcelero y toda la familia. Pero qué importante la actitud de alabar en ese momento, en el momento de oposición, en el momento de flaqueza, en el momento que estamos en las peores condiciones. Otra vez, es ser entendidos de cuál es ellos fueron entendidos de cuál fue la voluntad de Dios. Bueno, estoy en la cárcel y entonces aprovecho y predico a todos acá. Que lo conozcan a Dios acá, en mejor lugar. Eso es ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No me ahogo en mi problema, no me quedo quejando, no me quedo en la mía otra vez, sino, bueno, lo que estoy pasando que sea para la gloria de Dios. Amén. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El tema es que nosotros desistimos antes de tiempo. ¿Cuántas veces empezamos a orar por personas, por situaciones, y como veíamos que la respuesta no llegaba, nos olvidamos, desistimos? O cuando llegan los pastores, al tiempo de llegar los pastores, ¿quién se acuerda de orar por el pastor Abel allá en África o por los jóvenes? Es difícil sostener esa oración, sostener como si ellos estuvieran allá. ¿Es difícil o no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno,
quizás fulanito se va a convertir en algún momento. Y bueno, Señor, hace tu voluntad y que se convierta, que te conozca. Y nos quedamos ahí. Yo me determiné con mi familia que mi familia se convierta. Y no fue una cosa de un día. No, yo me determiné y dije, Señor, si yo conocí semejante bendición, yo quiero que ellos la vivan también. Porque es mi familia, porque es mi casa, porque convivía con ellos en ese momento. Y quiero la salvación de mi familia. Y me determiné y gracias a Dios, hoy mis viejos están convertidos, ahora la tengo a Nati y ahora voy, ahora sigo. Pero el tema es no cansarse de pelear, no te canses de pelear, no te canses, aunque venga la oposición, aunque vengan los problemas, no cansarnos de pelear porque hay un propósito mayor, porque hay liberación de parte de Dios, hay promesa de parte de Dios. Yo veía cómo el mundo está cada vez peor, está blasfemando contra Dios deliberadamente y en público, y lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, cómo blasfemaron tanto. Y díganme si eso no les dolió el corazón al que vio esa apertura de los Juegos Olímpicos. ¿No les dolió el corazón cuando vieron eso? ¿No se llenaron de indignación de decir, ¿por qué? ¿Con qué necesidad estás hablando así de mi Cristo? ¿Con qué necesidad estás blasfemando contra Él? Yo decía, Señor, ¿de qué manera tengo que orar por esto? ¿Qué hago? Unas ganas de irme hasta allá y poder predicarles la palabra a todo, y no puedo, pero tenemos un recurso tan grande que es la oración. Tenemos un recurso y herramientas que son tan poderosas. Y el Señor nos está mostrando, miren lo que está pasando en el mundo. Están blasfemando contra mí. El mundo se está volviendo cada vez más en mi contra. La palabra se está cumpliendo de que el amor se va a enfriar en los últimos días. Tenemos que ser entendidos y decir, no, yo no voy a aceptar esto. Yo voy a predicar de Cristo para que más gente sea salva. Voy a predicar de Cristo para que el reino de los cielos avance. No nos tenemos que dejar vencer, no nos tenemos que dejar, bueno, Cristo va a venir y bueno, sí, sabemos que el mundo va a empeorar. Tomemos una actitud. Y la actitud es empezar por el que tenemos al lado. La actitud es empezar, seguir construyendo nuestras vidas, en lo que Dios está haciendo, pero no detenernos en nosotros, sino ser entendidos en los tiempos. Humillarnos delante de Dios y clamar por lo que a Él le importa. Decir, Señor, ¿qué es lo más importante para vos? Si al Señor le importa tu vida y vos sabés que a Él le importa tu vida, entonces deja que Él se encargue de lo tuyo y enfócate en su propósito. Enfócate en lo que a Él realmente le importa, que es el avance del reino de Dios en esta tierra. Yo quiero ver las señales como en ese momento, yo las quiero ver, las señales, los milagros. Quiero ver gente siendo libre, quiero ver personas siendo transformadas de adentro hacia afuera, ese avivamiento que tanto oramos en África, yo lo quiero ver acá. Quiero que sea noticia, que en vez de noticia esa aberración que hicieron en los Juegos Olímpicos, quiero que sea noticia el gran avivamiento de la iglesia de Cristo. La iglesia predicando por todos lados. Quiero ver eso porque ese es el avance de Dios en esta tierra y es nuestro propósito principal. Más allá de lo que después Dios tenga que hacer con tu vida, el propósito principal es predicar el Evangelio. Entonces, quiero alentarlos a que podamos ser entendidos. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer como iglesia, es tiempo de salir de nosotros mismos y ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Como le dijo el ángel a Daniel, le dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, no pasaron 2 días, no pasaron 3 días, no fueron necesarias las 3 semanas. El primer día que él se dispuso a orar y a entender y a humillarse, sus palabras fueron oídas y la respuesta vino directamente del trono de Dios. Literalmente vino un ángel a mostrarle la visión a Daniel. Y eso hoy está disponible para todos nosotros.
eso se sigue moviendo. Hay ángeles que están peleando la batalla en ese momento y nosotros no lo podemos ver. Pero sabemos que Dios se mueve. El punto es, ¿queremos mover el corazón de Dios? ¿Queremos mover su mano? Que nuestra oración mueva la mano de Dios. Que nuestra oración pueda llegar a ese trono y que del trono venga la respuesta. Más allá de la oposición, más allá de lo que venga. Pero que podamos estar alineados a su voluntad. Y disponer el corazón a saber, Señor, ¿qué es lo que a vos te importa? ¿Por dónde voy, Señor? Amén.